Y muchas gracias a ustedes también porque, como dice Reinaldo, yo soy de largometraje. Gloria a Dios. Voy a tratar de ser muy breve porque estoy cansado. Yo estoy cansado y imagino que ustedes también. Así que voy a tratar de ser breve. Lo que pasa es que siempre que digo esto es cuando tardo más. Así que no sé. Antes de nada, yo les quiero dar de pastor a pastor un consejo. Un consejo. Nunca perdáis el control de la iglesia. Nunca. No permitáis que nadie os aconseje algo que no viene de parte del Señor y hagáis caso. Nunca. Porque si no, estaréis perdidos. Que nunca la gente quiera utilizaros. Nunca. Solamente Dios sea el que os utilice. Solamente Dios. Ese es mi consejo. Yo soy joven, me considero joven. No soy un chaval, pero soy joven. Y todo un tiempo en esta vida lo he pasado en la iglesia. Y soy, como se dice aquí, soy zorro viejo. Muy viejo. Y yo sé, en cuanto veo a una persona, sé por dónde va. Y no me engaña nadie. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Hay una expresión aquí que es muy castiza, no me engaña ni mi madre, pues eso. Nada. Muy bien, yo he visto que ustedes aman mucho a sus pastores, eso está muy bien, eso es tremendo. Que amen a los pastores. Mira, hay iglesias que el pastor, para que le ame a alguien, tiene que sufrir un montón. Porque es difícil. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le amen? ¿Sí? A todos nos gusta que nos amen, ¿verdad? A todos nos gusta amar y ser amados, ¿sí? Yo les voy a hablar en esta mañana de eso. Es muy bonito amar al pastor, pero ustedes se aman. Gloria a Jesús. Ustedes se aman. Porque demostrar el amor al pastor es muy valiente, salir aquí y hacer todo esto. Mire, yo cuando voy a predicar a un sitio siempre le pido confirmación al Señor. Señor, ¿voy a predicar esto? Y Él me lo confirma. Durante la alabanza, vas a predicar de esto. Y me viene como anillo al dedo. Voy a predicar de esto. ¿Ustedes se aman? ¿Ustedes se aman? Pónganse en pie conmigo y busquen en el Evangelio de Juan. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes me conocen. Conozco a algunos de aquí. Mi nombre es Daniel Trayero, vengo de Barcelona, soy pastor de la Iglesia de Dios, director de educación, miembro del consejo. ¿Cuántas cosas más? No lo sé. No quiero más cosas. No quiero más cargos. No me interesan los cargos. No quiero ningún cargo. Me interesa el Señor y ya está. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a aprender hoy sobre el amor. El amarnos los unos a los otros. No amar al pastor y a la pastora, no. Que ustedes se amen. Así como han demostrado aquí que aman al pastor, ¿serían capaces de hacer un día con ustedes así? ¿Serían capaces? ¿Sí? Gloria a Jesús. Capítulo 13 de Juan, ¿lo tienen? Amén. Versículo 34 y 35. Dice la palabra del Señor: este mandamiento nuevo les doy, dice el Señor Jesús, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, sabrán todos que son mis discípulos, si se aman, ¿cómo dice? Los unos a los otros.
Vamos a orar. Gracias, Señor. Buen Dios y Padre Celestial, Padre de toda misericordia. que tu palabra en esta mañana sea luz a nuestro caminar, Señor, en el nombre de que sea lámpara a nuestros pasos. Amén, Señor. Señor, que tu palabra sea alimento espiritual para nuestra vida durante toda esta semana, sea alimento Amén. que nos dé fuerza, que nos aconseje, que nos haga caminar por el buen camino. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. ¿Cuántos de ustedes enreda a la gente sin casi ellos se den cuenta? Porque tú les hablas de que ellos son pecadores y ellos te van a decir, ¿pecador de qué? Yo soy muy bueno, ¿verdad? Yo no hago nada malo. ¿Por qué? Porque hoy en la sociedad el concepto de pecado ¿cuál es? Violar, matar y robar. Y como yo no he violado, ni he matado, ni he robado, ¿qué me dices? ¿Por qué me insultas? ¿Verdad? Así son. Porque hasta que el Espíritu Santo no viene y convence de pecado, la gente no se siente pecadora. ¿Verdad? A mí me gusta mucho estar con mis amigos, observarles, tratar con ellos. Y tengo un buen amigo, se llama Alex. Lo conocí en el trabajo. Alex es un chico solitario. Vive solo, no tiene muchos amigos. Aprovecho muchas tardes para salir con él. A mí no me gusta salir mucho por la noche. La noche es para dormir. Pero en verano me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres dar una vuelta? Damos un paseo. Sí, ¿por qué no? Me fui con él a dar un paseo. Y me senté en una terraza de un bar. Estuvimos charlando, tomando un refresco. Y comencé a observar a toda la gente que había a mi alrededor. Toda la gente que había a mi alrededor era gente joven. De 18, 19, 20, 30, 30 y pico, 40. Eran los que llenaban las terrazas y las calles por la noche en Barcelona. Me quedé observándoles. Soy una persona que observa mucho a la gente. Se aprende mucho observando. Escuchen, aprendan eso. Hay que observar. Y empecé a ver algo que hizo que tuviese por un momento envidia de ellos. ¿Sabe qué era? Ninguno de ellos conoce a Cristo. Ninguno de ellos quizá ha escuchado alguna vez que Dios les ama. Pero había algo que yo en la iglesia no lo he visto, y si lo veo es muy raro que lo vuelva a ver otra vez. Compartían y se amaban. Y escuche esto que le estoy diciendo porque usted dice, mi iglesia compartimos. No se engañe. Comparten aquí. Y comparten con el conocido que tiene en la iglesia. Al que se sienta allí no le hacen ni caso. Y esa es la verdad. Ni caso. Pero esta gente tenían cosas en común. Estudiaban juntos, trabajaban juntos, tenían los mismos gustos deportivos, votaban al mismo partido político, no lo sé. Pero además de eso, se atrevían a salir juntos y pasarlo bien juntos. Y usted dice, yo hago excursiones en la iglesia. Ya llegaremos. Y me dio envidia. Porque dije, ¿por qué en mi iglesia, la que yo pastoreo, y por qué en muchas iglesias a las que yo voy a visitar y a dar el mensaje, veo grupitos de hermanos? El grupito de tal, el grupito de cual, el grupito este y el grupito aquel. Y no veo un grupo grande que se llama iglesia. Veo grupitos.
Y está el grupito de Pedro, y el grupito de Juan, y el grupito de los incrédulos como Tomás. ¿Eso pasó en la iglesia? Si no lo veo, no lo creo. Y está el grupito de no sé quién y el grupito de no sé cuántos. Y difícilmente alguien del grupito tal puede entrar en el grupito cual. Y uno dice, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese amarnos como Él nos ha amado? Que es capaz de decirle a Judas, Judas, ven, come conmigo. Alaba al Señor. Aunque sea Judas, ven. Pero es capaz de decirle, ven y come conmigo. Y a Pedro, que le iba a negar 3 veces, decirle, déjame que te lave los pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, alaba al Señor, hermano. La pregunta que me vino inmediatamente: ¿por qué cuesta tanto ver una iglesia que haga cosas en común? Que toda la gente de la iglesia esté involucrada, todos involucrados en un proyecto, sin que no haya alguien que siempre diga, eso a mí no me gusta, yo eso no lo quiero hacer. Santo Dios, ¿Por qué cuesta aleluya. tanto? Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil el podernos reunir juntos y tener armonía más allá de la reunión que se hace aquí en este lugar? O que se haga... ¿Dónde te estás reuniendo? ¿En Pozuelo. Más allá de la reunión que se hace en Pozuelo, o más allá de las reuniones que tengan cualquier otro hermano en su casa o en un local. ¿Por qué nos cuesta tanto reunirnos y compartir? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos qué es eso de amar como Él nos ha amado. Gloria a Dios, aleluya. No lo comprendemos. No lo comprendemos. Y miren, es muy fácil hablar del amor. A mí me conocen por ser el pastor que doy caña. A mi iglesia la tengo torturada, porque soy el pastor que constantemente estoy ¡fra! Con el látigo. Pero ¿saben qué? Me aman. ¿Sabes por qué? ¿Quién lo dijo? Porque no me escondo detrás del púlpito. Santo Dios, aleluya. Este lugar está para decir las cosas como son. Amén, así es. Para decir Dios te ama más que nadie, Amén, así es. pero también denunciar las cosas que no están bien. Así es. Gloria a Dios. Y cuando uno denuncia, no es que no ame, es que está corrigiendo. Así es. Amén. Hay que saber corregir. Y escúchenme otra cosa. En este lugar, el único que tiene la autoridad para corregir es Él. Amén. Déjenlo que sea Él el que corrija. No pisen el terreno del pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Comprenden? Es muy difícil pastorear cuando todas las ovejas quieren ser pastor. Alaba al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Es muy fácil hablar del amor. A la gente le entusiasma cuando un predicador trae un mensaje del amor. Porque ¿sabe qué? Sabe que no va a repartir caña. Oh, es del amor. Pero yo les voy a hablar del amor y además les voy a dar caña. Bueno. ¿Saben? Es muy fácil hablar del amor, pero muy difícil practicar ese amor. A todos nos encanta la teoría. Todos sabemos versículos de memoria de la Biblia, todos. Que si Juan 3:16, que si Primera de Pedro 3 no sé qué, ¿verdad? Que si Génesis 1, ¿eh? Que si Juan 1, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero luego practicar el mensaje que el pastor ha dado,
Practicar esa lectura que hacemos en la casa, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces se nos hace difícil porque compite con nuestra forma de ser. Y el Señor nos está recomendando algo en su palabra, porque el Señor no obliga a nadie, el Señor recomienda. Amén, así es. Si nos obligase, aquí todo el mundo ya estaría arrepentido, ¿verdad? Así es. Pero Él no obliga. Él dice, hay esto. El que lo quiera, que me siga. Y el que no, ¿verdad? El Señor no condena tampoco a nadie. ¿Qué dice Juan? ¿Quién es el que se condena? ¿Uno mismo? ¿Por qué? Porque no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas y para no ser reprendido. Entonces, como está cómodo en las tinieblas, como está cómodo en el pecado, ¿para qué me voy a mover de aquí? Entonces el Señor no condena, es uno mismo el que se condena. Amén, gloria a Dios. Ese es el amor de Dios, que ni siquiera condena, sino que salva. Salva. Mi Dios salva. Santo, amén. Así Es es. muy difícil practicar ese amor de Dios. El Señor Jesús, les quiero situar en la escena. El Señor Jesús, cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, estaba en la última noche antes de padecer por mis pecados en la cruz del Calvario. No por los suyos, por los míos. Yo en esto soy muy egoísta. Por los míos. Él murió por mí. No por ti, no. Él murió por mí. Sabemos ser muy egoístas con muchas cosas, pero con esto no. No, Dios murió por el mundo. No, Dios murió por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por mí. Amén. Por mí. Y antes de morir por mí, Él preparó una cena para sus discípulos, para sus seguidores, y les dio instrucciones de cómo debían de participar de los símbolos que iban a representar su cuerpo y su sangre. Esos símbolos son lo que nosotros llamamos la comunión, Amén. la cena del Señor. Cuando nosotros tomamos esos símbolos, es el momento más íntimo que nosotros tenemos con el Señor. Estoy participando directamente de Él. Aleluya. Hay gente que piensa que el momento más íntimo es en la oración. No, el momento más íntimo es estoy participando de lo que representa el cuerpo y la sangre del Señor. Es lo más directo que puedo hacer. Gloria a Dios. Por eso la Santa Cena es algo muy solemne, pero que muy solemne. Y lo hacemos en comunión con todos los hermanos, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y lo hacemos en comunión. Y esa palabra de comunión yo quiero que la entiendan, porque hay una... Si entienden ustedes eso, ahí hay una gran parte del mensaje entendido. La escena es la siguiente. El Señor Jesucristo está en esa última cena. Y tiene dos personajes que van a tratar de amargarle la noche. El uno se llama Judas. Pero el Señor Jesús, antes de pagar por mis pecados, quiere poner a cada uno en su lugar. Gloria a Dios. El buen pastor sabe poner a cada uno en su sitio. Gloria a Dios. A cada uno en su lugar. Y a Judas le dijo aquella noche, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Te pongo en tu sitio, Judas. Te lo he permitido todo. Y una cosa más te permitiré. Pero hazlo pronto. Gloria a Dios. Y el segundo se llama Pedro. Y Pedro aquella noche le dijo, yo si tengo que morir contigo, moriré contigo. Y Jesús le dice, tú eres un insensato. Gloria a Dios. Hoy mismo tú me vas a negar 3 veces. Santo, aleluya. No, yo te lavaré los pies, no. Santo Dios. Aleluya. Me vas a negar. A cada uno lo pone en su sitio.
en su lugar. No los deja de amar por eso. Pero hay que poner las cosas en orden. Y a las personas en su lugar. Amén, gloria a Dios. Jesús, cuando acaba de poner las cosas en orden, enseña. No puedes enseñar en un sitio que hay desorden. No puedes enseñar en un sitio que hay desorden. No puedes. No se puede. No se puede enseñar en un lugar donde el pastor no es autoridad. No se puede enseñar si al pastor no le hacen caso. La gente hará lo que le dé la gana. Y para eso el pastor tiene que tomar autoridad y poner orden. Y cuando Jesús puso orden en esa su iglesia, dijo: y ahora voy a enseñaros una cosa nueva que nunca nadie os ha dicho. No la vais a encontrar en el Antiguo Testamento, porque es nuevo lo que os voy a dar yo. Y esto es lo nuevo que os digo, que debéis aprender a amaros como yo os he amado. Amén. Aleluya. Eso es lo nuevo. Gloria al Señor. Un mandamiento específico que va dirigido solamente a la iglesia. Es una enseñanza para la iglesia. No es una enseñanza para los judíos, no es una enseñanza para el que no conoce a Cristo. Por eso me dio mucha rabia cuando vi esa escena en Barcelona, que la gente compartía y se abrazaban y se amaban. Porque dije, eso no es. Esto es de la iglesia. Esto es para la iglesia. Jesucristo le estaba hablando y le está hablando a la iglesia. Quiero que os améis como yo os he amado hasta ahora. Amén. Aleluya. Quiero que os améis de esa manera. Un mandamiento nuevo. No es el mandamiento de amar a tu prójimo, eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo. En el libro de Levítico ya lo dice, tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti. El Evangelio de Mateo lo vuelve a repetir en el Sermón del Monte. Amarás a tu prójimo. Orarás por tus enemigos. Pero nadie se le había ocurrido decir: tienes que amar al que es discípulo como tú. Es muy fácil amar al que está en autoridad. Es muy fácil amar al pastor. Es muy fácil hacerle la pelota. ¿Sabes lo que es hacer la pelota, verdad? Es muy fácil hacer: ¡ay, pastor, cómo te quiero!, ¿verdad? Y me siento aquí, ¿verdad? Y mirar así y decir: ¡pastor, yo te quiero! ¿Verdad? Eso es muy fácil. Pero hay gente aquí que está esperando un abrazo. No del que tiene a su lado, sino de aquel que hace 4 años que viene a la iglesia, pero ni siquiera sabe cómo se apellida. Si se llama así, pero... ¡ay, me lo encontré el otro día en la calle, pero no... bueno, estaba lejos, no... ¿Y sabe qué? Si la gente de ahí fuera necesita amor, los de aquí dentro también. Porque esto es la casa del amor. Porque Dios es amor. Alaba al Señor, hermano. Aleluya. Y si yo no aprendo a amar, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. El amar al discípulo, al que es como yo en la iglesia. Aquí no hay nadie más el uno que el otro. Amén, así es. No hay nadie más. Aquí si hay alguien más, es porque tiene que dar más. Amén, así es. Y tiene muchas más responsabilidades. Y sufre más. Amén. Y por eso es más. Pero si no, es que el resto somos completamente iguales. Todos. Amén, así es. Todos. Todos. La pregunta que se me ocurre ahora es: ¿por qué un nuevo mandamiento sobre el amarnos en la iglesia? ¿Por qué el Señor Jesús a su iglesia, a esas
11 personas, porque Judas ya se había marchado, a esas 11 personas les dice, escuchen, ámense como yo les he amado. ¿Por qué? ¿Nunca han pensado en eso? ¿Por qué el Señor me está diciendo que tengo que amar como Él ama? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe lo difícil que es amar al que no tiene nada en común conmigo, tan solo una simple cosa. Yo tengo una iglesia que hay búlgaros, rumanos, rusos, españoles. Y después de todos los países de Latinoamérica ha habido y por haber hasta los que no hay. De México, de la República Dominicana, esos son los que más ruido hacen. De Honduras, de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, también hacen mucho ruido. Me dan muchos dolores de cabeza. Peruanos, argentinos, mire, tengo de todo ahí, un rebaño de todos los colores. Mis ovejas no son blanquitas, no son de todos los colores, hasta negras tengo. Ovejas negras, tengo de todo tengo. Es muy difícil llevar una congregación donde no tienen nada en común. Uno es búlgaro, el otro es rumano, el otro es de la República Dominicana, el otro es argentino, el otro no piensan de la misma manera, no les gustan los mismos gustos, no tienen el mismo acento hablando, y sin embargo vienen a la iglesia todos. Y tú dices, ¿y qué les une? Solo una cosa. Aleluya. La fe. Aleluya. Pero para mí ya vale. Y para Dios también. Es lo único que nos pide. Somos salvos por fe. Amén. Y es lo único que necesitamos en la iglesia. Fe. Y es lo que nos une. Por eso cuando yo veo grupitos, yo enseguida me meto en los grupitos y los deshago. Y empiezo a poner orden. A mí esto no me gusta. Aquí somos uno. Amén. Amén. Aleluya. Empezaba a formarse un grupito de hombres en la iglesia y los demás estaban así. ¿Y sabe qué hice? Me metí en medio. Está muy bien que ustedes visiten la casa del amigo que tienen ahí en la iglesia, pero la iglesia no es un lugar de amistad. La iglesia es un lugar de hermandad. Y yo quiero que entiendan eso. ¿Qué diferencia hay entre la amistad y la hermandad? Al amigo lo elijo yo. Y es muy fácil hacerse amigo de él, porque es muy amigable, ¿verdad? ¿Cuánto lo quiere? Amén. Todo el mundo te quiere. ¿Por qué? Siempre se está riendo. Tiene hambre y está diciendo, tengo hambre. ¿Verdad? Es simpático, es agradable, ¿verdad? Ahora no me digan que no. Sí. Entonces todo el mundo quiere ser amigo de él, ¿verdad? Yo lo he visto, todo el mundo, pastor. ¿Sí? Todo el mundo, te queremos mucho, ¿verdad? Lo elegimos porque nos interesa. Pero la iglesia no es cosa de amistad. ¿Sabes qué diferencia hay entre el amigo y el hermano? Al amigo lo elijo. El hermano me lo impone. Y te viene papá y mamá y te dice, vamos a tener un niño, y tú. ¿Verdad? Bueno, por lo menos soy el primero, voy a mandar. Y entonces ves que como al pequeñito lo cuidan y tal, y tú estás como ahí arrinconado, ¿verdad? Y te vienen los celos, ¿sí? Porque has pasado de ser el núcleo de toda atención a ser... Este fue el primero, ¿verdad? Es el grande de la casa y tal, pero... ¡Ay, el pequeñito! ¡Ay, qué mono que es! ¡Míralo! Y toda la gracia, ¿verdad? Y tú ya dices, esto no puede ser, ¿verdad? Y el 2, el segundo, pues está muy bien, porque... Y de repente dicen, ¡vamos a tener otro niño! ¿Eh?
Y el primero ya sabe de qué va el juego, ya está concentrado. Pero el 2 ahora dice, ¡jo, jo, jo! Ahora yo estoy en medio. ¿Quién va a recibir las tortas? El de en medio. ¿Verdad? Así que es difícil, muy difícil, que en la familia haya armonía, pero se logra, ¿verdad? Los papás conducen, ponen orden, ¿sí? Aleluya. Y saben decir, no, no, el primero, el segundo tiene sus cualidades y lo amamos también igual que el primero. Y el último también tiene sus cualidades y lo amamos igual que a los otros dos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cada uno tiene sus amigos, sus amistades, sale, entra, las elige y tal, pero son hermanos. Y cuando hay una pelea, ¿verdad que se defienden? ¿Y tú has tocado a mi hermano en el patio del colegio? Tú te vas a meter con mi hermano y el otro te dice, yo tengo un hermano más grande que tú, espérate que lo llamo. ¿Pero verdad que se defienden? Sí. ¿Por qué? Porque son la misma sangre y la misma carne. Aleluya. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia, porque cuando era pequeño me lo hizo pasar muy mal. Porque yo no tenía ropa nueva, la heredaba toda de mi hermano. Y a mi hermano le compraba la ropa, pero a mí no. ¿Verdad? Y eso queda ahí, va haciendo mella, ¿verdad? Pero cuando tocan a mi hermano, me tocan a mí, ¿sí? Y el amigo, los amigos vienen, van, se dejan, están para toda la vida, pero no es lo mismo que un familiar, ¿verdad? Y el Señor Jesús sabía esto. Gloria a Dios. Sabía que el enemigo y las mismas personas en la iglesia iban a lograr deshacer eso y decir, no, yo quiero este grupito aquí y aquel allá y que se creen tensiones. Dice el apóstol Pablo que los frutos de la carne son disensiones, pleitos, contiendas, ¿verdad? Y eso se crea en la iglesia, ¿por qué? Porque hay un grupito, otro grupito, otro grupito, pero si fuésemos uno. En la familia hay de todo, pero la familia que está unida, cuando hay un problema, uno cede. Para que cuando vuelva a haber otro problema, el que salió venciendo la primera vez, ahora le toque ceder a él. Por amor al resto de la familia, ¿verdad? Amén, aleluya. El Señor Jesús por eso dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, no como amigos, sino como hermanos. Como hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque es muy fácil amar al que lo tiene todo en común conmigo. Es muy fácil amar al que es del Barça como yo, al que tiene mis mismas ideas políticas como yo, al que le gustan las mismas cosas que yo y tiene los mismos gustos musicales que yo y salir a los mismos sitios que yo. Eso es muy fácil amar, ¿verdad? No tienes que hacer ningún esfuerzo. Pero el Evangelio es esfuérzate, 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 esfuérzate. Gloria a Dios. ¿Y con quién me tengo que esforzar? ¿Con él, que no nació en el mismo sitio que yo? ¿Que no tiene los mismos gustos musicales que yo? ¿Que no piensa como yo? Pero que tiene el mismo Dios que yo y adora al mismo Dios que yo. Amén. Gloria a Dios. Y solo tenemos esa cosita en común y el Señor me dice, esfuérzate por amarlo como yo te amo a ti. Y uno piensa y dices, no me vuelvas a repetir, Señor, porque eso de que me amas me da vergüenza. ¿Cómo me puedes llegar a amar a mí? Yo hago esto y digo aquello y he hecho esas cosas y ¿cómo puedes decir que me amas? De la misma manera que yo te amo, sabiendo todo lo que tú eres, a la vez y amarlo a él también. Así quiero que os améis. De esa manera quiero que os améis. ¿Saben? El Señor Jesús nunca echa cosas en cara. Gloria a Dios. El Señor Jesús nunca avergüenza a nadie. Amén. Al no ser que sea alguien
retrógrado, perverso, que no quiere arrepentirse, entonces sí que lo va a avergonzar, pero a uno de los suyos jamás lo avergüenza. Por eso a mí, cuando en la iglesia suceden esos casos de que alguien avergüenza a otro, me siento muy mal, porque es carnalidad. El Señor Jesús jamás avergonzó a Pedro, sino que lo dijo lo que iba a pasar. Dijo: Pedro, es que me vas a rechazar, nada más. Pero no lo avergonzó. Ni siquiera Judas lo avergonzó, sino le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto, no seas pesado, anda. No seas pesado, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Hazlo pronto, ¿verdad? No avergonzó a nadie que se acercó a él de cara, ni siquiera a los que se le acercaron de espaldas, como la mujer que tenía flujo de sangre, ni siquiera la avergonzó. Sino dijo: ¿quién me ha tocado? Señor, todos te están tocando. No, estos me tocan de mentira. Estos me tocan porque soy un personaje importante. Pero hay alguien que me ha tocado en serio. Que me ha tocado porque realmente estaba necesitado de tocándome a mí. A nadie. La gente de la que les hablaba al principio, esa gente que estaba en las terrazas de los bares y en las calles paseando, tenían muchas cosas en común. Veían el fútbol juntos porque eran del mismo equipo, salían juntos porque tenían los mismos gustos musicales, porque compartían las mismas ideas políticas, y yo los envidié. Y dije: Señor, yo quiero que en la iglesia haya esta misma unidad que tiene esta gente que no te conoce, pero míralos cómo se ríen, míralos cómo disfrutan, míralos cómo están aquí este rato compartiendo juntos. Y qué difícil es que tu iglesia, fuera de este lugar al que llamamos iglesia, fuera del templo, que tu iglesia pase toda junta tiempo así. Y el Señor Jesús lo logró. Con los 12 lo logró. Los llevaba, los traía, les enseñaba. Logró que se aprendiesen a soportar unos a otros, con sus diferencias. ¿Qué tienen en común? Uno que recauda impuestos, uno que trabaja en Hacienda con un pescador. ¿Qué tienen en común? El pescador lo odiará, el de Hacienda, ¿no? Me pides impuestos, déjame tranquilo. Oye, ¿no me podrías hacer este año un poquito así de vista gorda y tal, y no pagarte impuestos? Y otro diría: no, ese es mi trabajo, tú tienes que pagar, ¿verdad? Y ahí estaban juntos, gente que no tenía nada en común, juntos. Tenían sus enfados entre ellos. Cuando el Señor se los llevó al monte Tabor y se transfiguró, ¿no? Y dijo la madre: bueno, qué orgullosa me siento de que mis hijos... Y los otros se enfadaron. Dijeron: a ver, Señor, ¿aquí qué pasa? ¿Que tienes privilegiados? No, no tengo ningún privilegiado. Tendré más confianza con unos o con otros, pero no hay privilegios en la casa del Señor. Así es, amén. Están los que sirven y los que no sirven para servir. Entonces, Él no hace diferencias, Él no hace acepción de personas. Nosotros somos los que las hacemos. En ese escenario, en el de ver a la gente cómo compartían, cómo se gozaban, cómo estaban alegres, yo me puse a meditar. Y comencé a decir: es necesario cumplir el nuevo mandamiento, el de amarnos los unos a los otros, porque los mandamientos del Señor producen fruto, producen una recompensa. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento con promesa? Dígamelo, que no me acuerdo. Dígamelo. Es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál era la promesa? Te irá bien. ¡Santo! Amén. Te irá bien. Gloria a Dios. ¿Qué le ocurre hoy día a la juventud de aquí? De nuestra sociedad.
¿Honran a sus padres? ¿Los obedecen? ¿Qué les ocurre? ¿Les va bien? De ninguna manera. Si tú obedeces al Señor, te va bien. Y creas un fruto en tu vida. Así es. Y el amarse como el Señor nos ama, crea un fruto en nuestra vida. ¿Saben cuál es ese fruto? Tiene su Biblia. Y conocerán que sois todos mis ¿Quién lo dijo? Miren, nos matamos en campañas evangelísticas. Señor, se tienen que convertir. Nos matamos preparando predicaciones bonitas que estén ungidas con el poder del Espíritu Santo para que cuando las digamos el Espíritu actúe en nosotros y la gente se convierta. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Que no es nada de eso. Gloria al Señor Jesús. Si nos amamos como Cristo nos ama, la gente dirá: esos son los seguidores de Cristo, los auténticos seguidores del Dios que vive por los siglos. Aleluya. Esos son. Aleluya. Amén. Y no los testigos de Jehová. Si os amáis como yo os amo, el mundo entero sabrá quiénes sois. Tendrá conocimiento de quiénes sois. Y cuando uno conoce, y cuando nos ven que actuamos de esa manera, la gente no se va a poder resistir. Aleluya. El día de Pentecostés, la gente llegaba en aquel lugar varios días, más de una semana allí metidos, compartiendo, intentando limar asperezas de es que me cae gordo. Bueno, pues tú a mí no te digo nada. Y cuando limaron las asperezas, ¿sabes lo que ocurrió? Aleluya. Gloria a Dios. Vino el Espíritu Santo Santo, sobre alaba al ellos. Señor, hermano. Aleluya. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. Que dice que 3.000 personas ese día se agregaron a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque empezó a fluir ese amor entre los hermanos. Y cuando hay amor, es como un imán que atrae al Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Y entonces, si has atraído al Espíritu Santo, no hay nada que pueda parar la dinámica del Espíritu Santo. Y todo comienza en saber amar. No al que tengo al lado mío, sino al que se sienta allá lejos, que lo saludo los domingos, pero nada más. Nada más. Es necesario cumplir con ese mandamiento. Así sabrán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os amo. Y es difícil, es muy difícil. Y yo sé que me iré de aquí y costará mucho. Y habrá gente que lo entienda y que lo quiera asimilar. Y habrá otra gente que seguirá como siempre. Pero la palabra se habrá predicado. Y ya será cosa tuya. Si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. El capítulo 1 de Juan nos revela cómo uno es adoptado como hijo de Dios. ¿Puede abrir su Biblia en Juan